Antes que nada, muy buenas tardes. Haremos la demostración correspondiente al tema 5, en la cual haremos una práctica de espejeo en una base de datos en MySQL utilizando el entorno Workbench. Para esto nosotros tenemos que saber qué es un espejeo. Se conoce como copia espejo o en inglés data mirroring al procedimiento de protección de datos y de acceso a los mismos en los equipos informáticos implementados en la tecnología de RAID 1. Consiste en la idea básica de tener dos discos duros conectados. Uno es el principal y el segundo se guarda la copia exacta del principal, almacenando cualquier cambio que se haga en tiempo real en las particiones, directorios, etc., creando imágenes exactas. De esta forma se consigue tener dos discos duros idénticos y que permiten, si todo está bien configurado, que ante el fallo del disco principal, el secundario tome el relevo, impidiendo la caída del sistema y la pérdida de los datos almacenados. En el mirroring, en una base de datos tenemos un servidor principal o primario que mantiene la copia activa en la base de datos. Otro servidor de espejo que mantiene una copia de la base de datos principal y aplica todas las transacciones enviadas por el servidor principal. Y un servidor testigo o árbitro que permite recuperaciones automáticas ante fallos. Monitoriza el servidor principal y el de espejo para en caso de caída cambiar los roles. Servidor opcional, no obligatorio. Y a continuación comenzaremos con la práctica. Cabe mencionar que MySQL nos brinda la oportunidad de hacer el espejeo en conexiones locales usando sus mismas conexiones que este servidor nos da. A continuación nosotros vamos a crear una nueva conexión para poder hacer ese intercambio de datos. Tenemos como conexión local el localhost y nosotros vamos a crear una nueva. En este caso le agregaremos base de datos espejo. Una vez agregada el nombre, en el método de conexión se va a quedar el que está por default, el estándar, que es TCP/IP. En el hostname, en esta parte tiene la misma conexión que el servidor local, el localhost. Si nosotros queremos hacer una conexión externa o remota, lo único que tenemos que hacer es agregar la dirección de ese dispositivo en esta parte para que se pueda hacer la conexión con esta máquina y la conexión de la otra máquina. Es lo único que se tiene que hacer, pero en este caso, como se va a hacer una conexión local en una misma máquina, se va a quedar por default esta conexión. Entonces en esta parte nosotros escribimos localhost y le damos en OK para que se cree la nueva conexión. Ahora vamos a entrar en nuestra conexión local. Una vez dentro de la conexión local, vamos a mostrar todas las bases de datos que tenemos con la instrucción show databases. Y tenemos esa base de datos. Vamos a usar la que se llama escuela. En este caso escribimos use escuela y seleccionamos la tabla llamada alumno y podemos observar que tenemos dos alumnos en esta base de datos llamada escuela, y será a esta base de datos en la que vamos a hacer el espejeo para mantener a salvo nuestros datos en caso de algún fallo o alguna desgracia. En ese caso regresamos otra vez a las conexiones locales. Ahora vamos a editar esta conexión que creamos anteriormente, la base de datos espejo. Le agregamos o le damos en editar
y pues lo único que vamos a cambiar es aquí en el esquema por default o en la base de datos por default que nosotros vamos a estar usando escuela. Hacemos un test connection y nos dice que fue exitoso la conexión y lo cerramos. Ahora vamos a abrir. Ahora vamos a mostrar las tablas de la base de datos escuela. Le agregamos select from alumno y como podemos observar nos dio los nombres, apellidos y la edad de los dos alumnos que tenemos en nuestra conexión local. No tuvimos que agregar el use databases escuela porque pues si recordamos en la edición que hicimos en la conexión anterior pusimos como esquema por default lo que viene siendo la escuela. Por eso pues únicamente esta conexión va a estar trabajando con esa base de datos. Ahora vamos a hacer la prueba del espejeo a ver si nuestra conexión pues fue exitosa. En este caso regresamos a nuestra conexión local y como primero vamos a agregar los datos de un nuevo alumno y agregamos el tercer registro. Ahora mostramos los registros que tenemos y como podemos observar tenemos ahora 3 alumnos en nuestra conexión local. Ahora vamos en nuestra base de datos espejo para ver si se logró correctamente el espejeo. Hacemos la consulta y como podemos observar Pedro apareció en nuestra base de datos. Eso quiere decir que el espejeo sí funcionó. Como podemos observar nuestro registro 3 apareció en nuestra base de datos espejo. En este caso, como se hizo de forma local, si se llegan a perder o si se llega a dañar la máquina donde están esas dos bases de datos, pues los dos, tanto con la conexión local como la base de datos espejo, se perderían. Pero porque es local, si se hace este espejeo en otra máquina, pues si nosotros llegamos a perder la conexión local, pues todavía vamos a tener el respaldo o la base de datos espejo servible, ¿no? Se va a poder seguir usando y pues ese es el fin del espejeo en MySQL. Ahora si nosotros queremos agregar un nuevo registro en la base de datos espejo, se puede hacer de igual forma. En este caso vamos a agregar otro nombre, otro apellido y le indicamos que tiene 22 años. Ahora agregamos este último alumno para ver que realmente el espejeo funciona. Entonces agregamos en nuestra base de datos espejo, mostramos y podemos observar que ahí está Manuel Pérez. Vamos a nuestra conexión local y mostramos los alumnos que hay y apareció Manuel Pérez 22. Eso quiere decir que pues el espejeo funciona por ambos lados, tanto con la conexión local como con la base de datos espejo. Y pues esa fue la demostración del espejeo o mirroring en MySQL. Esta es la práctica sobre réplicas de base de datos. Para eso tenemos que crear una base de datos que se llama tienda importado y vamos a configurar para que este equipo sea como la réplica maestra, la replicación maestra. Y para hacer esta configuración nos tendremos que ir al panel de XAMPP. Ahora sí nos movemos al panel de XAMPP y tenemos que abrir el archivo de configuración my.ini y vamos a agregar unos códigos. En este caso, como ya hicimos la práctica para ver si funciona, solo vamos a quitar las almohadillas para que este código no sea considerado como comentario. Los quitamos y ya estaría quedando listo. Ahora hay que guardarlo. Una vez que se guarda, cerramos y hay que reiniciar el servicio. Vamos a esperar que comience de nuevo y ya está.
Volvemos a PHP MyAdmin. Y lo que procede ahorita es, como podemos ver, ya se mostró la replicación. Ahora vamos a crear un usuario de replicación esclavo. Ponemos el nombre. En el servidor vamos a poner la IP de nuestra máquina virtual, que es 192.168.1.2, y colocamos una contraseña. Y ahorita vamos a hacer unos cambios. Vamos a editar el código porque tenemos un pequeño error. Y vamos a cambiar esta parte por identified by y la contraseña. Pegamos lo mismo en esta parte y le damos en continuar. Y ya está listo. Ahora vamos a proceder a exportar esta base de datos y le vamos a dar en continuar para que se exporte. Continuar y listo, ya se descargó, ya se guardó el archivo, está en el apartado de descargas. Ahora lo vamos a mover a una carpeta que tenemos compartida con la máquina virtual y lo pegamos ahí. Ahora nos vamos a mover a realizar los más cambios, pero en la máquina virtual. Estamos en PHP MyAdmin y vamos a crear una nueva base de datos que tiene que llamarse igual que la que estamos replicando, es decir, como la que exportamos. Una vez que se cree esta nueva base de datos, aquí es donde vamos a importar lo que exportamos en el otro. Ahora nos vamos al explorador de archivos en la carpeta que tenemos compartida y vemos que ahí está. Lo vamos a mover a escritorio para tener un fácil acceso. Y ahora vamos a elegir archivo. No, esta no es la máquina virtual. Nos movemos a la máquina virtual para importarlo. Ahora sí vamos a importar. Examinamos, seleccionamos el archivo y clic en continuar y listo, ya está cargado la base de datos. Ahora lo que sigue es hacer unas configuraciones más. Para esto nos vamos al panel y vamos a cambiar algunas cosas en el archivo de configuración. Primero vamos a buscar uno donde dice server 1 y lo vamos a comentar porque ahorita ya no es el server 1 sino que es el 2. Lo buscamos, por aquí está, ahí está, y le ponemos la almohadilla y listo, quedó comentado. Ahora vamos a agregar un par de códigos más. Quitamos la almohadilla aquí para que no se tome como comentario y este ya es el server ID, va a ser 2 y agregamos el binlog do db y el nombre de la base de datos, tiende importado. Ya son todos los cambios que hay que realizar en esta parte y guardamos. Ya quedó listo. Vamos a proceder a cerrar y reiniciar el servicio. Esperamos a que se reinicie. Y ahora vamos a hacer una configuración para conectar la replicación esclava con la maestra.
Nos vamos en el apartado de replicación. Como podemos ver, dice replicación esclava, o sea que no está configurada. Y en SQL vamos a escribir unos comandos para que se pueda conectar. Exchange master to y los datos de la master, que va a ser el host, el usuario, contraseña, que vamos a tener que agregar. Este master log file lo vamos a tener que, o sea, la información que vamos a poner se ve en este apartado, en replicación y en mostrar estado del maestro. Es este file, el que dice MySQL-bin, y eso vamos a colocar. Seguimos colocándolo. Y también vamos a colocar el otro, que es lo de log position. Vamos a terminar con este primero y continuamos. Master log position. Y es el número que se puede observar ahí. Ok, parece que tenemos un error. Nos faltó poner comas al final de cada sentencia, así que vamos a colocarlos. Y listo, le vamos a dar aquí en continuar. Y ha quedado listo. Ahora hay que ir a revisar en el apartado de replicación. Y ver la tabla de estado de esclavo. Y como se puede ver, está conectando con el master. Vamos a esperar a que diga que esté listo o algo así para comenzar a hacer los cambios. Como podemos ver acá dice esperando por cambios en el master. Ahora vamos a agregar un nuevo registro para ver si se configuró correctamente. Debiera de reflejarlo. Aquí es donde lo cargamos. Ahora vamos a movernos en la máquina virtualizada y vamos a ver si efectivamente aquí está ese registro que se cargó en la replicación maestra y ya se ve reflejado. Y eso sería todo. La seguridad de datos no solo se refiere a medidas de protección de la privacidad digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado a los datos, sino que la seguridad de datos también protege los datos de una posible corrupción gracias a técnicas como lo son el espejeo y la replicación. Espejeo o mirroring es una configuración donde 2 o 3 servidores de base de datos, los cuales se ejecutan en equipos independientes, cooperan para mantener copias de la base de datos y archivos de registro de transacciones, los llamados log. Una replicación, por su parte, es una técnica mediante la cual copiamos de forma exacta en otra ubicación una instancia de la base de datos. Independientemente de la técnica de seguridad, es importante contar con respaldos por si se requiere en algún punto, ya sea el generar una recuperación parcial o total de la información dentro de las bases de datos, o si nos vemos en la necesidad de migrar dichas bases de datos.